Te doy a leer mis ojos. Si el video hubiese existido en tus tiempos, estoy seguro que ocuparías una cámara para poder invitar al otro a viajar contigo hacia una vivencia que procure reflexionar. Ahora, frotar tu pie es un ritual de buena suerte cuando los alumnos van a presentar un examen. De alguna manera estamos aquí, juntos, pero no en el mismo tiempo. Vine para que me des suerte en este viaje, para poder mostrar una parte de lo que construiste en este país, para ensayar lo aprendido y mostrarlo. Me gustaría que me pudiera responder unas preguntas que son fundamentales en mi proyecto de investigación doctoral. ¿Qué es el ensayo? ¿Qué es el documental de ensayo? ¿Y cuál es su función? En el año 2012, entré en el doctorado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México con la certeza de hacer cine documental. La paradoja en mi país es que los cineastas de la misma universidad antes del año 2014 no podían tener siquiera el título de licenciados. Mientras estudio mi doctorado, en mi país aumenta la corrupción política y social. ¿Cómo puedes describir a un país en el que 43 alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecen en manos de la policía estatal y aún no hay rastros o indicios claros sobre su desaparición? Y recientemente, 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Jalisco también han desaparecido. ¿Vale la pena ser estudiante en este país? ¿Corre uno el riesgo de desaparecer y aparecer en una fosa clandestina? ¿Conviene ser documentalista en este país, que está catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo? ¿Qué necesidad de ser estudiante y hacer documental? Buscaré dentro de mi escuela para que me ayuden a responder mi pregunta de investigación. ¿Qué es el documental de ensayo? Por suerte, me encontré con varios maestros a los que admiro y respeto profundamente. Ellos me han ayudado a seguir y a finalizar con mi investigación. Al iniciar el doctorado, presenté un proyecto para realizar un documental de ensayo. En ese tiempo, le llamaba videoensayo. Consistía en el seguimiento de 7 personas de diferentes religiones. Debido a los permisos, que todavía sigo esperando respuesta, no se pudo concretar realizar el documental. Después, con ayuda de mis tutores, el proyecto cambió para bien, en lo que podría ser más claro y más sencillo. Investigar qué es el documental de ensayo. Era algo planeado a realizar en unos 3 años para terminar en tiempo y forma mi doctorado. Investigar parecía sencillo, pero poco a poco perdí la esperanza de que iba a terminar pronto. Fui buscando la respuesta dentro de mi facultad, en la biblioteca de la universidad, en todas partes. El desarrollo del conocimiento y el desarrollo espiritual de un país no puede estar estancado. Y la necesidad de realizar tesis de maestría, tesis de doctorado e investigaciones postdoctorales es el intento de dar una respuesta a estas necesidades que tiene la sociedad en su conjunto. Busqué inspiración también dentro de la escuela, afuera, en sus coloquios, en lugares que me ayudaran a reflexionar. La suerte fue que mis tutores me ayudaron a bajarme de esa nube a la que uno se sube cuando está estudiando un doctorado, pues todo lo que uno lee o ve lo quiere integrar a la investigación. Lo que me dio claridad de que no iba a ser tan fácil es el no encontrar mucha información sobre el tema, pues bibliografía hay muy poca. Entonces, el primer paso si quiero saber qué es el documental de ensayo, era tener claridad sobre el ensayo literario. Aprendí a practicar la paciencia, pues cada vez que quería entrevistar a alguien debía esperar meses o años. Busqué en muchos lugares, leí a varios autores sobre cine, sobre documental, sobre ensayo, para poder presentar una definición sobre el documental de ensayo. Eso me llevó a conocer a diversos ensayistas, cineastas, documentalistas e investigadores. Al buscar en internet sobre el documental de ensayo, encontré un video de Kevin B. Lee. Él nombra videoensayo a videos publicados en internet donde hacen varias referencias a programas de televisión o películas. Los usan para justificar su postura sobre un tema, una forma de decir algo, únicamente con base en una referencia y no en una investigación.
El problema es que se descontextualiza el material original, se toma como un reflejo de la realidad, sin tomar en cuenta que ese material ha sido realizado para un fin ficcional. A esto se le conoce en la red como videoensayo. Pero de acuerdo a lo investigado, lo que llama Kevin Billy videoensayo no debería llamarse así, mucho menos documental de ensayo. Tiene razón Christine Wampole que en la actualidad, en vez de nombrar ensayo a algo concreto, estamos en los tiempos de la ensayificación de todo. Videoensayo, ensayificación de todo. ¿Qué es el documental de ensayo? Es una pregunta muy fácil de hacer y me ha tomado casi 5 años responderla coherentemente con ayuda de varios especialistas que me dieron su tiempo para entrevistarles, leyendo muchos libros, artículos y por supuesto viendo muchos documentales. Si me pidieran que definiera el ensayo con un solo término, cosa que es muy difícil de hacer, yo hablaría de interpretar, entender, reflexionar. El ensayo es una interpretación que parte de un sujeto pensante que se relaciona con el mundo a partir de este acto reflexivo, interpretativo, de tal manera que, por una parte, lo que nos diga del mundo nos va a mandar a ese mundo de manera personalizada, e inversamente, de algún modo es como si el mundo indicara al sujeto reflexionante, pensante, hacia dónde y cómo tiene que ir pensándolo. Esto es el encuentro entre un sujeto que reflexiona, que medita, desde su punto de vista, desde su perspectiva personal, desde su propia experiencia, su situacionalidad, desde su propia forma de acercarse, su estilo de reaccionar ante el mundo, y reflexiona sobre un enorme abanico de asuntos, prácticamente sobre cualquier tema, en un diálogo con el mundo y en un diálogo con los lectores. Abriremos un campo visual, un campo interpretativo. Instauremos algo parecido a un modelo para ver, para compartir mediante la máxima de Quevedo. Doy a leer mis ojos. Mi interés por este tema surgió varios años atrás desde mi práctica como fotógrafo. El ensayo fotográfico fue mi investigación en la maestría de Artes y Diseño. En esos años me di cuenta que en el campo audiovisual no se tienen claras las características que vinculan al ensayo con las artes visuales. En el cine, al género de ensayo se le puede denominar a trabajos personales, experimentales o biográficos sin tener una idea fija sobre lo que debe estar y no dentro del género de ensayo. Bueno, el ensayo es una forma de comunicar un conocimiento que pasa siempre por la experiencia. No es un conocimiento disociado del sujeto, de su experiencia vital, de su cercanía a preocupaciones que pertenecen al orden de lo cotidiano, no tanto un conocimiento libresco, a menos que los libros pasen a formar parte de las preocupaciones inmediatas de uno, ¿no? Es un conocimiento personalizado, es un conocimiento no exhaustivo, no busca agotar el conocimiento de la cosa, no busca cerrarse ni transmitir una verdad unívoca, ¿no? En eso se aleja muchísimo del conocimiento científico. Es un ejercicio de libertad también, en tanto es uno el que pone orden a los fragmentos de que está hecho un ensayo. Uno es el que encuentra los fragmentos, quiero decir, imágenes, metáforas, ejemplos, citas, ¿no? Que forman parte de un trabajo de edición de uno realmente, ¿no? Uno hace una selección de elementos que van a comunicar finalmente una idea total, ¿no? Pero que no es última, que no es final, no es cerrada. Es una idea, es una pincelada dentro del gran cuadro del conocimiento acerca de ese objeto o esa idea, ¿no? Citando al teórico Adorno,
nos dice que históricamente el ensayo está emparentado con la retórica, la cual el credo científico desde Descartes y Bacon quiere eliminar hasta que en la época científica fue decayendo para convertirse en la ciencia sui generis, que es la ciencia de las comunicaciones. El ensayo puede ser todo. Ahí es donde está la gran duda, en que al momento de definir el ensayo, se refiere a diversas teorías que hacen que la definición sobre el ensayo sea muy compleja. Bueno, el ensayo es un tipo de escritura predominantemente argumentativa que está como a medio camino entre la literatura de imaginación y la literatura de ideas. Es un tipo de ejercicio riguroso alrededor de un acontecimiento fundamentalmente de la cultura y donde entran a jugar el bagaje del escritor, pero también su repertorio de herramientas literarias y metafóricas. El ensayo obedece a criterios lógicos y está ligado con coherencia y exactitud. Coordina los elementos en lugar de subordinarlos. No es sino la esencia de su contenido y no la manera de exponerlo. Es la violación de la ortodoxia del pensamiento. Hará visible aquello que pretende mantener invisible y secretamente construirá su fin objetivo. No deduce desde un principio ni saca conclusiones a partir de observaciones singulares y coherentes. El ensayo se predica en tres cosas: estabilidad emocional, estabilidad tecnocrática e inestabilidad social. Es circular o redondo, esto es, debe completar una idea total o mostrar los avances hacia una conclusión que regrese al problema inicial y ser breve pero profundo. Es al mismo tiempo social y cultural. Contiene un replanteamiento de los problemas del ser humano y es actual. Es argumentativo. En su desarrollo, debe presentar argumentos y presentar el despliegue de un juicio o un proceso de juzgamiento. Es retórico. Tiene una estructura, pero no es rígido. Está construido con base en una retórica personal. Es un ejercicio de libertad, de ruptura con la autoridad y con los cánones. Es subjetivo porque tiene que ver con la experiencia o vivencia del autor. Es dialoguista. Requiere de un lector para establecer un diálogo, una vivencia sentimental y experiencial realizador-escritor. El ensayo es una forma de representar al pensamiento. Es la forma poética de la reflexión. Entonces, para mí, los géneros literarios son nociones particularmente elásticas, flexibles, que no están dotadas de una sustancia, por lo tanto están constantemente en cambio, ¿sí? Y que obedecen principalmente, ya que el ensayo tiene un componente de pragmática muy grande, que obedecen tremendamente a los intereses, ¿verdad?, de la sociedad. El ensayo no es, o los géneros literarios no son nociones absolutamente abstractas, no son nociones absolutamente concretas, sino que son categorías de mediación entre lo abstracto, la literatura, ¿verdad?, y lo absolutamente concreto que es el texto. Y esas categorías de mediación, por supuesto, obedecen a las personas que las están usando y que están, digamos, debatiéndose entre abstracciones y concreciones, ¿sí? Seguí buscando y llegué a las mejores bibliotecas sobre cine. En esas bibliotecas tenía la esperanza que podrían ayudarme a tener mayor información sobre el documental de ensayo. Encontré a varios autores sobre cine, sobre documental, sobre ensayo, pero nada sobre documental de ensayo. Antes de llegar a Nueva York, investigué quiénes eran los maestros de cine que podrían darme una pequeña entrevista. Les solicité con tiempo entrevistarme con ellos, pero desgraciadamente solo recibí respuestas negativas. Recibí ayuda de un gran profesor que me ofreció su ensayo antes de que lo publicara. El ensayo era sobre el cine de ensayo, del profesor Tomás El César. Regresé con una tranquilidad y un alivio a la universidad, porque pude comprender que aquí lo tenía todo.
todo se fue dando poco a poco. Pude ver que la UNAM no tiene nada que envidiarle a ninguna otra universidad en el mundo y que sus profesores tienen un gran nivel académico y una práctica envidiable. Comprendí que la respuesta a mi proyecto la tenía dentro de la misma universidad. Paciencia y perseverancia. Eso es el aprendizaje del doctorado. Todo se dio con tiempo y dedicación. Con base en haber comprendido las características del ensayo, me permitiré presentarte una primera categorización sobre el documental de ensayo. Será la respuesta a la pregunta que ha sostenido mi investigación en el doctorado. El documental de ensayo es un producto audiovisual con características particulares que requiere de una reflexión y de la creación de metodologías de análisis y de teorías que lo aborden. Estas teorías lo que hacen es tratar de conectarlo con tradiciones literarias o artísticas previas. Mediante esta forma, nuestro tema se diferencia con el documental que graba y organiza el mundo. El documental de ensayo inventa no solo su tema y su forma, sino también su referente. Lo captura y lo organiza como el documental objetivo de investigación o demostrativo. Lo muestra como el documental en primera persona, mezclado con el documental de corte poético. El documental de ensayo podría parecer una oda al ego del autor, un producto para sacar todo el material de archivo del documentalista. Sin embargo, en esta investigación y al presentar este material, me convenzo que es un acto interpretativo de un sujeto pensante que se relaciona con el mundo a partir de un acto reflexivo interpretativo. Gracias a los especialistas en cine documental de ensayo, se puede determinar de la siguiente forma. Me parece que el ensayo o el cine de ensayo es un síntoma de este mundo, ¿no?, en el que vivimos, en el que todo se está volviendo individual, ¿no? Y el ensayo como el punto de vista de un realizador respecto del mundo que vive me parece como una constatación constante de eso, ¿no? Nos está mostrando que la gente está teniendo la necesidad de explicar cómo ve la realidad a la que se enfrenta. Y eso por sí mismo me parece ya suficiente justificación para decir, existe el documental de ensayo y requiere una aproximación propia, autónoma, en vínculo o en disonancia con las tradiciones previas, ¿no? Para evitarte la rabia que me pasó a mí, me voy a mojar, me voy a aventar a la piscina y si me preguntaran qué es documental de ensayo, intentar dar una definición. Para mí el documental de ensayo es una película documental, o si quieres un producto audiovisual documental, que hace un tratamiento creativo de la realidad con un punto de vista informado, pero que lo que intenta es expresar la forma en la que el realizador vive o entiende el mundo. Por mundo me refiero a, no por fuerza al mundo como el planeta, sino al universo, a la sociedad, a la comunidad o a la realidad en la que habita, ¿no? Y que el realizador, a través de su voz o de su presencia, va creando las relaciones entre su manera de ver las cosas y los eventos que filma. De alguna manera es como una explicación o una explicitación de cuáles son las relaciones que él o ella establece con el mundo y que le interesa que la gente las entienda. Por supuesto, las relaciones con la realidad pues pueden ser económicas, políticas, ¿no?, de relaciones interpersonales, religiosas, étnicas, las que sean. Pero lo que intenta el realizador o la realizadora es expresar su opinión sobre cómo se crean estas realidades de él o de ella con el mundo que la rodea. Es desde luego uno de estos géneros, es el género, digamos, reflexivo por excelencia, un género que no se ocupa tanto de informar acerca de un suceso o de un tema determinado, como de reflexionar en torno a ese tema que supone que ya es conocido por el espectador o por el lector, o que es parcialmente conocido. O sea, la tarea del ensayista no es tanto decirle, mira, pasó esto en tal fecha, sino que esto que tú ya sabes que pasó merece las siguientes reflexiones de parte mía.
las siguientes consideraciones. Entonces es un género fundamentalmente subjetivo, todos son subjetivos, pero este es, digamos, el más subjetivo, porque se basa en las opiniones, en las reflexiones más o menos libres de quien lo hace. Puede ser que lo asocie a cierta información, o sea, que su información la base explícitamente en un dato duro. Yo, como yo sé esto, a partir de este conocimiento yo hago la siguiente reflexión, pero también puede tener una reflexión mucho más libre, mucho más subjetiva, sin justificar de dónde proviene la misma. Es decir, me parece que fue Ortega y Gasset quien definió al ensayo como la ciencia sin la demostración. Es decir, yo elaboro una postura, fijo una postura y no tengo que demostrar que tenga razón. Simplemente es mi postura frente a esto. Claro, eso es en términos generales. Ya si tú dices un disparate y no lo sostienes, bueno, se cae, ¿no? Puede ser un ensayo sólidamente construido o un ensayo mal hecho, como hay todas las otras modalidades, hay expresiones afortunadas y muy desafortunadas. Un ensayo documental es aquel capaz de suscitar en los espectadores un tipo de comunicación, y no solo comunicación, sino también que entremos en un circuito interpretativo. No solo yo soy receptora de datos o de informaciones, sino que entro en un circuito interpretativo, suscitando una experiencia compartida con el autor del documental, que me da a leer sus ojos. Por otra parte, que genere una experiencia estética también. ¿Estética en qué sentido? Alguien al hablar de ensayo dijo una cosa genial, que es: el ensayo soluciona literariamente, estéticamente, contradicciones que en otro nivel no se pueden solucionar. Yo creo que del documental esperaría eso, que haya una solución estética de ciertas cuestiones críticas que la propia documentalidad no puede dar. Notables, yo creo que donde se suscite una experiencia fuerte, vital, con alcances éticos y estéticos para la comprensión del mundo, allí estará el ensayo. En este recorrido que el ensayista realiza, trabaja con lo explicativo, lo narrativo, lo lírico, pero lo importante es el hecho de querer compartir un mismo entender. Es decir, el ensayo va firmado por quien quiere representar no solo al mundo, sino que quiere que el mundo comprenda su proceso interpretativo. El documental de ensayo es un síntoma de nuestra sociedad actual. Todo se está volviendo individual. Es el punto de vista del realizador sobre su realidad social. Es una constatación constante de eso que nos muestra y que siente la necesidad de explicar cómo ve esa realidad a la que se enfrenta. No todo lo que se grabe en primera persona será documental de ensayo. Debe haber una propuesta de interpretación del mundo y sus realidades o sus relaciones. Un documental de ensayo demanda un complejo grado de manejo de las técnicas del cine documental, para aprovechar sus recursos, para expresar lo que se busca decir. No solo mostrar imágenes y estar presente dentro del documental garantiza que sea documental de ensayo. Es sencillo. Es un producto audiovisual en donde el autor muestra un tratamiento curativo de la realidad. El documental de ensayo es una obra que parte de una premisa, es decir, una postura social y consciente que el realizador introduce de una manera casi imperceptible en el tema abordado y que encierra el documental completo. Tiene un concepto rector. Es el eje que guiará temáticamente el estado de ánimo del documental. En el documental de ensayo se cuenta una historia sobre hechos o situaciones individuales de una manera reflexiva. Se utilizan recursos retóricos con la finalidad de representar una realidad de manera subjetiva. La historia
se cuenta desde un punto de vista informado sobre relaciones interpersonales, sociales, económicas o políticas que el realizador establece con el mundo. Le interesa que su público, mediante los argumentos y sentimientos mostrados, reflexione y logre una empatía al compartir el proceso por el cual ha llegado a esa reflexión. El documental de ensayo parece tener un desarrollo libre. En él se utilizan imágenes y sonidos que permiten elaborar un diálogo con el espectador, a quien se pretende hacer sentir como testigo de la historia contada mediante la argumentación que se lleva a cabo en la pantalla. El autor o realizador abre sus sentimientos y los deja al espectador para que los acoja a su modo, para lograr el mayor de los deseos del documentalista de ensayo, el conmover. Existen diversas maneras de introducirlo, de determinarlo, como si fuera una introspección personal, mediante sentimientos sencillos universales con los que el espectador podrá identificarse y lograr una reflexión, con un matiz casi musical en el ritmo sobre lo que presenta para conjugarlo con la imagen, sin querer explicarla o recodificarla, simplemente diseccionándola, complementándola para lograr crear imágenes visuales sonoras que lleven a la argumentación por sí mismas, con la finalidad de generar una reflexión literaria, sonora y visual. Con esto comienza la reflexión para llegar a posicionarse como teoría por sí misma, la teoría del documental de ensayo. El documental de ensayo es una posibilidad más sobre el cómo comunicar, hablar, ver y pensar mediante imágenes y sonidos. Nos hace creer que es una forma alterna a la escritura, al cine, un nuevo aporte al futuro hacia la producción de sentido, de significado, algo fuera del método científico. Al estudiar los géneros de cine documental o modos de representación, es necesario saber conscientemente cuáles son los elementos que conformarán al género. Se debe lograr una coherencia temática y teórica en los espectadores y en los creadores. No hacerlo sería como negar que una sociedad no necesite de la generación de conocimiento, de la educación, de la cultura que construye una sociedad, un país. Confío plenamente que la práctica de la investigación es parte de una sociedad que lucha incesantemente por permanecer erguida, por ser racionales, pensantes, y que todo el aporte a este crecimiento es más que necesario, fundamental. Es lo que formará parte de la cultura de la misma sociedad, a la que constantemente criticamos cuando no está construida bajo los cánones de cultivar el conocimiento sobre todas las cosas. Investigar sobre el arte es investigar sobre un aspecto muy importante de la sociedad y de la vida del ser humano, que es la parte de la vida espiritual. Aquello que está más allá del pan nuestro cada día. El arte es una necesidad de la sociedad, es una necesidad de cada ser humano. Y hasta hace poco se pensaba que el arte es un asunto exclusivo de los artistas que hagan sus cosas, y esto era como casi concebido como un hobby. Pero en verdad el arte es una profesión, es un campo donde también la sociedad aprende, el ser humano aprende. Hay distintos aspectos de la sociedad que uno los aprende mejor, los aprende y los aprehende mejor a través del arte. El arte también, como lo demuestra la historia, el arte también ha tenido en muchos casos una visión futurista, digamos, una visión sobre el futuro de la sociedad, sobre el futuro del desarrollo de la humanidad. Entonces el arte es parte indispensable del bienestar del ser humano, del bienestar de la sociedad. Es parte importante de lo que podemos llamar el mundo espiritual, el mundo de las emociones, el mundo del placer, del goce estético, y por tanto el arte tiene que tener y tiene un espacio importante en la vida diaria nuestra. Entonces, investigar sobre el arte significa profundizar, y en el caso, si esto lo hacen también los artistas, es la reflexión, la autorreflexión de lo que es el quehacer artístico y también de cómo esto finalmente redunda en bienestar para la sociedad. Me siento con la necesidad de mostrar lo investigado, lo compartido por otros autores, para que en un futuro muy próximo, esta parte del documental
esté claramente identificada y permitir a otros investigadores, autores o realizadores referenciarse a este trabajo como la génesis del mismo conocimiento del género del cine documental de ensayo.